Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo como todos los lunes, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México, hoy lunes 15 de octubre de 2018 y vamos a seguir con el tema de los presidentes de México. Es el programa ya número 10 y bueno, aquí tenemos al profesor Francisco Mendoza. Vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Esperemos que se encuentren muy, muy bien todos. Con el gusto, licenciada, de estar aquí. Sí, profesor, así es. Con mucho gusto de estar aquí. Y pues vamos a empezar. No sé si tenga algo que decir antes de comenzar el tema. Bueno, solo enviar algunos saludos a Enrique Leos, a José Luis León, a nuestra amiga Isela, acá en el Estado de México, bueno, a varios de nuestros amigos que ya nos llegaron mensajes. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes y estamos unos días más por aquí, licenciada. Natania ya está por acá en el chat. ¿Cómo estás, Natania? Buenas noches. Ya la extrañábamos. Sí, ya te extrañábamos. Dice, ahora sí me levanté a tiempo. Pues aquí estamos nuevamente. Profesor. Pues, licenciada, continuamos con el tema. Un tema tan interesante como es la historia de todos los presidentes de México. Pues ya llevamos la historia de 35 presidentes. Sí, los hemos mencionado absolutamente a todos, así sea por poco tiempo que hayan estado en la presidencia, pero hoy hablaremos del que estuvo más poco tiempo en la presidencia, solamente 45 minutos duró como presidente don Pedro Lascurain, y hoy platicaremos precisamente de él. Esperamos llegar hasta esa parte del programa porque hay mucho que comentar, desde Díaz a Huerta hay bastante que comentar, licenciada. Ah, qué bien, profesor. Y me ganó usted el nombre. Sí me acordaba yo de Pedro Lascurain, pero bueno, está bien. Aquí tenemos también a René Martínez Rojas. Dice, buenas noches, profesor Ilic. Un abrazo para el profesor René, que nos está escuchando. Así es. Y bueno, empecemos, profesor. Bueno, pues empezamos. Vamos a empezar entonces con la historia de estos personajes. Nos habíamos quedado en Porfirio Díaz y decíamos en el programa pasado algunas anécdotas de cuando él inicia en la presidencia de la República, que a partir de 1884 pues ya no la va a soltar. El general Díaz, el héroe del 2 de abril. Y bueno, hemos platicado de él, hemos platicado varias cosas de él precisamente, anécdotas, porque conocemos varios de los hechos históricos. Esa vida, platicamos de su esposa Delfina, su primera esposa, cómo fue su muerte, precisamente un 2 de abril, y cómo a su hija, porque ella muere de parto, viene a ser sobrina de Porfirio Díaz, le pone Victoria Díaz, por recordar la victoria del 2 de abril contra los franceses. Posteriormente, bueno, cuando el Manco González es presidente, Porfirio Díaz contrae nuevas nupcias ahora con doña Carmelita Romero Rubio. Se ha platicado mucho de esta pareja, una pareja que tenía una gran diferencia de edad, doña Carmelita con Porfirio Díaz, y válgame cómo lo estoy mencionando, doña Carmelita, porque sea como sea, fue una mujer que se dio a querer dentro del ámbito en el que ella se desenvolvía, una mujer hasta cierto punto discreta, como primera dama, muy discreta, pero que logró cambios impresionantes en Porfirio Díaz, de ser un hombre burdo, un hombre rudo, un hombre sin una educación para estar dentro de esos círculos sociales que se acostumbraban a finales del siglo XIX, tan refinados. Era el tiempo, yo sé que muchos de nuestros amigos lo van a recordar,
Y ahorita que está nuestro amigo René Martínez Rojas, va a recordar muy bien lo que fue el manual de Carreño, sí, que se estudiaba era como una asignatura en las escuelas, el famoso manual de Carreño, que bueno, yo lo he tenido en mis manos, alguna ocasión lo presté y ya no me lo regresaron, y de veras, ¿cómo podríamos decirlo? Leemos el manual de Carreño y decimos, son cosas demasiado exageradas, pero hay otras que caramba, se deberían de seguir aplicando, ¿sí? Esas reglas de urbanidad, esas reglas de etiqueta, algunas sí, exageradas ya, pero otras que se deben de conservar. Desgraciadamente se ha perdido todo esto, y no porque yo esté aplaudiendo la época porfirista, no, pero creo que eran principios de civilidad social que eran muy importantes y que, insisto, desgraciadamente hemos ido perdiendo en México. Pero yo no diría, vuelvan a imponer el manual de Carreño, no, para nada, porque en primer lugar las mujeres estaban prácticamente como una pieza de ornato en las casas, o sea, la mujer no tenía ningún derecho, solamente era consorte del marido, y era terrible la vida que dentro de ese círculo social tenía la mujer, insisto, únicamente como un adorno de casa. Entonces sí, no estaría yo de acuerdo en el regreso del manual de Carreño, definitivamente. Pero bueno, se ha platicado mucho y vemos fotografías de Porfirio Díaz cuando finalizada la intervención francesa, y lo vemos muy moreno de piel, ¿sí? Pues él era natural, él era indígena, y lo vemos ya entrado el siglo XX, la piel blanqueada, y decían que doña Carmelita era la que lo había no solo pulido en sus modales y en sus acciones, sino que también ella tenía una receta de una crema que bueno, se llevó la receta a la tumba, y que había logrado, bueno, nos dice Natania Ipker de Vitrón, decía el manual, es de mala educación entrar con el caballo a la sala. Pues sí, se debe seguir imponiendo, ¿verdad? Claro, ya casi nadie anda a caballo, pero si vamos a entrar a alguien de caballo a la sala, caramba. Bueno, tenemos también a Israel Arriaga, a Ger de Jesús, que nos envían saludos, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, decían que doña Carmelita había blanqueado la piel de don Porfirio, ellos no tuvieron descendencia, y bueno, una mujer, les digo, un tanto discreta, y que bueno, vería la muerte de su esposo allá en París, allá lo dejaría, y por más intentos que hizo para traer su cuerpo a México no fue posible, y hasta el día de hoy no es posible que hayan traído el cuerpo de Porfirio Díaz. Sí, es cierto, así como lo hemos dicho de Santana, no todo fue malo en Santana, hay cosas que le han inventado. Bueno, también no todo fue malo en Porfirio Díaz. Es cierto que México entró en la industrialización, es cierto que los ferrocarriles se ampliaron, que surgieron los teléfonos, los tranvías, la electricidad que llega precisamente en la época de Porfirio Díaz, aunque aquí lo hemos comentado, que las primeras plantas eléctricas que llegan a México llegan por medio de Maximiliano. Él trae dos pequeños generadores que son de vapor, dos pequeños generadores que fueron utilizados para el cuerpo de bomberos de la Ciudad de México. Es la primera vez que tenemos electricidad artificial en el país. Bueno, con Porfirio Díaz se construye la hidroeléctrica de Necaxa, que es la que traería electricidad. Bueno, originalmente iba hacia las minas del oro en el Estado de México, y él pide que se desvíe una línea que llegue a la subestación Nonualco, sí, ahí pegado a Tlatelolco, y de ahí se distribuye la electricidad para el primer cuadro de la ciudad, y de pronto tenemos iluminación eléctrica. Pero también es cierto que esto solamente lo podían disfrutar unos cuantos. Es cierto que en México surge una gran brecha entre la gente pudiente y el pueblo en general, una incipiente clase media que apenas comenzaba a hacerse notar mediante obreros y estudiantes, pero realmente el analfabetismo era altísimo en el país, los abusos cometidos contra los pueblos naturales, los yaquis, por ejemplo, de Sonora, que fueron trasladados, primero fueron atacados y después trasladados hasta Yucatán para trabajar prácticamente como esclavos en la siembra del enequén, ¿sí? En la producción del enequén allá en Yucatán. Entonces sí se cometían muchísimas injusticias, muchísimas. Fue algo que Porfirio Díaz pues no atacó.
se dedicó a pues a ser aplaudido, a ser halagado en todas partes donde él se presentaba, lleno de bailes, lleno de recepciones ilustres, etcétera, y se olvida de esa parte tan importante, sobre todo porque de ahí venía él, de una clase humilde y de sangre completamente indígena. Hemos platicado aquí algunas anécdotas muy curiosas, ¿sí?, de Porfirio Díaz. Yo voy a repetir algunas que se me hacen a mí increíbles, esas anécdotas. Recuerdo la de una, si mal no recuerdo, fue un Braniff, un miembro de la familia Braniff, si mal no recuerdo, que tenía amistad con Porfirio Díaz, ¿sí?, y que cuando retoma la presidencia en el 84, él acostumbraba a Porfirio Díaz, acuérdense que era ministro de Fomento durante el gobierno de Manuel González, estaba aquí en la Ciudad de México, hizo mucha amistad con Braniff. Entonces, cuando él vuelve a tomar la presidencia, le dice a Braniff: pídeme lo que quieras, ¿sí? Pídeme un despacho, pídeme una secretaría, etcétera, y te lo doy. Y le dice Braniff, dice: no, yo te voy a pedir un favor bien grande, Porfirio. Ya ves que tú y yo seguido desayunamos en el Café Colón, ese café que está ahí sobre la actual Avenida Juárez. Y dice: sí, ¿qué tiene? Dice: lo único que te pido, que no te olvides de mí siendo presidente, y que cuando pases por ahí me saludes, es lo único que te pido. Y Porfirio Díaz se lo concedió, ¿sí? El chiste es que salía la caravana presidencial desde el castillo de Chapultepec, avanzaba todo lo que hoy es Paseo de la Reforma, y cuando llegaba a la altura de Juárez, daba vuelta, ¿sí?, la comitiva presidencial, e imagínense el señor Braniff sentado en una mesa, ¿sí?, bueno, en una silla, y ahí en una mesa tomando algún café, y de pronto la comitiva presidencial se detenía para que se bajara el presidente de la República y fuera a la mesa del señor Braniff a saludarlo. Imagínense el espectáculo, y obviamente este hombre hizo de negocios, porque haber logrado que el presidente se detuviera solamente para saludarlo, pues le daba una importancia grandísima. Porfirio lo sabía, y sabía que le estaba haciendo un gran favor, ¿sí? Entonces, este era el tipo de ambiente en el que se vivía. Recuerdo otra anécdota, ahí sí no recuerdo el nombre del general, fue un general, y perdón porque voy a usar una palabra altisonante, pero no la dije yo, la dijo Porfirio Díaz. En alguna ocasión, ¿sí?, este general ayudó, de las muchas veces que le salvaron la vida a Porfirio Díaz, lo ayudó. Y ya cuando Porfirio Díaz toma la presidencia, les digo, después del 84, va con Porfirio y le dice: ¿sabes qué, Porfirio? Pues ahora échame tú la mano. Ya me retiré del ejército, mi sueldo es incipiente, pues yo vengo a que tú me eches la mano, ¿sí? Quiero que me des algo para ayudarme. Entonces agarra a Porfirio Díaz, que era muy agradecido, ¿sí?, y decide a este general nombrarlo jefe de la aduana de Tampico, que después de la de Veracruz era la aduana más importante que tenía México, y lo nombra director de la aduana de Tampico. No, pues el otro feliz: claro que sí, tú sabes que voy a hacer un buen papel, etcétera, 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 y se va con toda su familia a Tampico, y efectivamente hace un super papel ahí en la aduana, hasta que algunos conocidos de Porfirio Díaz llegan y se le dan la queja: mi general, es que usted mandó al general fulanito de tal ahí a la aduana de Tampico, y no es justo. ¿Por qué no es justo? Dice: porque, pues usted sabe, no nos deja hacer nuestros negocios, ¿sí? Por más que le hemos ofrecido, ¿sí?, él no acepta absolutamente nada, y no nos deja hacer, pues, nuestros negocitos que tenemos. Entonces, Porfirio Díaz lo manda a llamar. Sí, ya después de un tiempo que había estado trabajando ahí, lo manda a llamar. Y ya llega este general y: ¿qué pasó, mi general o señor presidente? Le dice: ¿sabes qué? Quiero felicitarte, ¿sí?, por tu honradez. Porque la verdad has sido una persona honesta y honrada. Y yo te felicito por todo esto. Y al mismo tiempo me firmas tu renuncia. Y le pregunta el general: ¿por qué? Así le contestó Díaz. Dice: por pendejo. Dice: porque te puse ahí para que te ayudaras.
¿sí? Y no has hecho absolutamente nada. Y lo corrió. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Sí? Era el ambiente en el que se vivía. Por un lado podía ser muy benefactor Porfirio Díaz, pero por otro era un verdadero azote. Bueno, de Porfirio Díaz como presidente, les digo, hemos platicado ya varias veces. Vámonos a la parte final. 1910, 1908, cuando son las matanzas de obreros en Río Blanco, en la minera de Cananea. Posteriormente en la entrevista Díaz-Crillman, donde Porfirio Díaz asegura que va a dejar la presidencia y que no se va a reelegir en 1910. Vale aclarar que él iba de 4 en 4, ¿sí? 84, 88, 92, 96, 1900, 1904, y él en el 4 modifica la Constitución para que ahora ya no sean 4 años, sino 6. Los sexenios los inventa Porfirio Díaz, porque antes eran cuatrienios. Entonces él inventa los sexenios, ¿sí? Bueno, y él dice que ya no se va a reelegir en 1910 y de pronto se alborota la gente y surge ahí quien va a ser uno de sus sucesores, que es Panchito Madero, Francisco Ignacio Madero. Mucho se ha debatido sobre la I, si era Francisco Indalecio, Francisco Ignacio. Hasta ahorita su acta de nacimiento solamente tiene una I y una Y, Francisco Y Madero, pero su fe de bautismo dice Ignacio. Entonces entendemos que sí es Francisco Ignacio Madero. Crea el partido antirreeleccionista, ¿sí? Y bueno, sabemos que se lanza en la candidatura en 1910 contra el general Díaz en un megafraude electoral de esos que pues rara vez suceden en México, ¿verdad? Claro. Pierde las elecciones Francisco Madero, es metido a la cárcel. Para esto sucedieron ya pues varias cosas. Hay un movimiento ya revolucionario muy local en el estado de Morelos por medio de Emiliano Zapata. Él desde marzo está levantado en armas Emiliano Zapata, y bueno, le roban ese triunfo a Madero. Díaz se impone en la presidencia de la República y Madero llama a la rebelión que iniciarían los hermanos Cerdán ese 18 de noviembre de 1910, y se inicia el levantamiento oficialmente el día 20 de noviembre, cuando regresa, después de estar en Estados Unidos, regresa a México Madero, en donde aparentemente no pasó nada, pero realmente hubo más de 300 levantamientos en todo el país, todos ellos muy pequeños, de pocos hombres, pero fueron muchísimos, de tal forma que el movimiento empezó a crecer, y llega ahí don Abraham González, gobernador de Chihuahua, que convence a un bandolero, Francisco Villa, que se une a las fuerzas de Pascual Orozco, y juntos toman Ciudad Juárez, y ya les hemos platicado cómo se da todo esto, de tal forma que renuncia el presidente Porfirio Díaz un 25 de mayo de 1911. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Renuncia Porfirio Díaz. Él afirma que quiere evitar un derramamiento de sangre. La única ciudad importante que había caído en poder de los revolucionarios era Ciudad Juárez, que está lejísimos. El ejército federal estaba intacto, pero ya aquí en Xochimilco dicen que se veían las fogatas de los campamentos zapatistas. Aunque Zapata no es parte del movimiento revolucionario de Madero, pero ya los zapatistas estaban presionando muy fuerte. Porfirio Díaz decide dejar la presidencia, presenta su renuncia y sale hacia el exilio rumbo a Veracruz en el barco Ipiranga, ¿sí? Pero aquí vamos a mencionar a otro presidente, futuro presidente, quien recibe la orden de escoltar al presidente Díaz o al expresidente Díaz hasta Veracruz, es Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, que se había dado a notar que era ya una personalidad y que a Porfirio Díaz no le caía nada bien Victoriano Huerta. Bueno, pues él es el que lo escolta hasta Veracruz. Pero bueno, nosotros vamos siguiendo la línea de los presidentes. Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y en su lugar queda como presidente interino don Francisco León de la Barra, que va a gobernar 5 meses.
Él le pudo haber entregado el poder a Madero, pero Madero, que era así como muy estricto en la parte legal, dice, no, vamos a volver a hacer elecciones y entonces ahora sí vamos a ver quién gana. Entonces, Francisco León de la Barra lo que hace es organizar esas elecciones, pero bueno, Francisco León de la Barra, que era un muy afamado porfirista. ¿Por qué cité el manual de Carreño? Porque hagan de cuenta ustedes que era el manual de Carreño y de Francisco León de la Barra. Porque era estricto el señor, estricto en su manera de vestir, en su manera de actuar, de comportarse, de hablar, etcétera. Era un claro ejemplo de esa sociedad tan estirada o tan acartonada de la época porfirista, ¿sí? Él no está hecho para la discusión, él no está hecho para los gritos, ni nada por el estilo. Algunos le apodaban el santo, ¿sí? Él era de derecha, era conservador, muy apegado a la iglesia, y es a quien le dejan a cargo la presidencia de la República. Pero bueno, hay cosas que luego no entendemos, o que nos cuesta un poquito de trabajo entender. No nos espantemos, pero bueno, siendo tan estricto el señor de la Barra, ¿sí?, que toma el poder después de Porfirio Díaz, curiosamente, no recuerdo ahorita el nombre, si no lo olvido la próxima semana les doy el nombre de la esposa de Francisco León de la Barra, pero su primera esposa fallece, deja 3 hijos, fallece su primera esposa, ¿sí? Y resulta que 2 años después, ella fallece en 1909, un año antes de las elecciones de 1910, o sea, 2 años antes de que saliera Porfirio Díaz de la presidencia, y todavía alcanza a contraer nuevas nupcias, pero curiosamente con la hermana de su propia esposa, ¿sí? Con la hermana de su propia esposa, que a la vez era viuda también, ¿sí? Ella estaba, no es cierto, creo que se divorció. Bueno, ya no estaba casada, no, creo que se enviudó. Ella estaba casada con un nieto de don Lucas Alamán, ¿sí? Entonces se enviuda también, y ya los dos viudos, pues empieza como que el cortejo, y se casan, ¿sí? De hecho sirve como testigo de la boda el mismo Porfirio Díaz. Pero es algo muy curioso. Yo no sé si es por cuestiones estrictamente religiosas, porque hay una parte en la Biblia donde dice que si una mujer fallece, su hermana es la que se tiene que casar con el viudo. Hay una parte del principio de la Biblia en el Deuteronomio o algo así que lo menciona. Yo no sé si fue por esto, o qué curioso, ¿no? Porque quiere decir que a él ya le atraía su hermana, bueno, o sea, en este caso su cuñada, la hermana de su esposa, muere su esposa, la otra también enviuda y deciden casarse, y hasta eso vivieron felices y contentos. Todavía engendraron un hijo más, ¿sí? Y vivieron felices y contentos, mueren ya por allá de los años 30, pero ese es detalle curioso, ¿no? Que se casa con su propia cuñada. Pero bueno, Porfirio Díaz venía de casarse con su propia sobrina, sí. Entonces no hay que extrañarnos demasiado de ello, ¿sí? Pues bien, se organizan las elecciones en 1911 y es triunfador indiscutible Francisco Madero. El único pleito que había era el de la vicepresidencia. Para vicepresidente hacen la mancuerna Madero y Pino Suárez, y por la libre, por así decirlo, por el Partido Conservador, se lanza a la vicepresidencia, no hubo candidato a la presidencia, a la vicepresidencia precisamente Francisco León de la Barra, ¿sí? El cual pierde las elecciones con José María Pino Suárez, y él se va para Europa, y bueno, después regresaría, etcétera, hasta que muere por allá en 1930 y tantos. Y llega a la presidencia del país en noviembre, ¿sí? El 6 de noviembre de 1911, don Francisco y Madero, Francisco Ignacio Madero. Él gobernaría desde 1911, finales de 1911, hasta aquel fatídico 19 de febrero de 1913. Fatídico porque es el final de la llamada decena trágica, ¿sí? 10 días en México, 10 días en la Ciudad de México sobre todo,
donde se va a ver lo que pues tenía ya un rato que no se veía, un bombardeo constante, centenas de muertos en las calles de la Ciudad de México, donde comete muchos errores Madero. Madero, que bueno, bien vale recordarlo, él desde los 18 años de edad conoce en París el espiritismo, ¿sí? Él creía, esta era, digamos, su filiación religiosa. Quizá haya habido otros presidentes en México espiritistas, no lo sabemos, pero solamente sabemos de Madero. Y Madero afirma que se comunicaba, ¿sí? Que él era un medium y se comunicaba con algunos espíritus. Uno de estos espíritus tenía, él lo mencionaba como M, y que M alguna ocasión le dijo a Madero en estas sesiones espiritistas que él estaba obligado, ¿sí?, a luchar por el pueblo y a llegar a la presidencia de la República, y que era su obligación, que porque desde el más allá estaba escrito que él tenía que renovar al país. Posteriormente, ¿sí?, BJ, que él decía, le daba indicaciones de cómo hablarle a la gente, de cuál debía ser el proceso para llegar al poder. Posteriormente se diría que BJ era Benito Juárez, ¿sí?, y que M era José María Morelos. Entonces, fíjense nada más, un presidente que hablaba con los espíritus de Benito Juárez y de José María Morelos. Madero venía de una familia poderosa, los Maderos allá en Coahuila, una familia adinerada, era, digamos, un junior, que de pronto pues decide lanzarse a la presidencia de México, preocupando a sus padres, sobre todo a sus hermanos, y que, pues como ya comentamos, le roban las elecciones, y posteriormente se lanza un movimiento armado que no creció mucho porque Porfirio Díaz renuncia, llega a la presidencia y de pronto, caray, ya soy presidente del país, ¿y ahora qué hago? Y lo que hace Francisco Madero, el gran error, dejar que todo mundo se quede en sus puestos, sobre todo el ejército. El ejército que había sido porfirista totalmente, que eran generaciones y generaciones del ejército federal porfirista, los deja en su lugar, ¿sí? Madero, Emiliano Zapata se había enemistado con Madero. Cuando a Zapata le dijeron lo que era el plan de San Luis, decidió apoyarlo, pero con cierto escepticismo, hasta que siendo ya presidente, Madero va a visitar a Zapata, va a Cuernavaca, o sea, mostrándole, no tengo miedo, vengo con la verdad. Hasta eso no podemos decir que era malintencionado Madero, quizá muy inocente, pero no malintencionado, y él decide ir a Cuernavaca y entrevistarse personalmente con Emiliano Zapata. Emiliano Zapata lo recibe y platica con él y le exige el cumplimiento, ¿sí?, de todas las cuestiones agrarias, de que se paren las injusticias y sea un verdadero reparto agrario en México, sobre todo pensando en la gente de su tierra, de Morelos, de Guerrero, ¿sí? Y Madero, que con esto se echaría encima a los riquísimos hacendados azucareros de todo el estado de Morelos, dice, mira, vamos a hacer una investigación. Es que no hay nada que investigar, aquí están los títulos de propiedad, señor Madero, títulos de propiedad que venían desde la colonia, desde la época del virreinato, ellos tenían esos títulos de propiedad, y Madero no hace nada. Y el mismo Zapata, el mismo Emiliano Zapata lo dijo, si yo quisiera, en ese momento usted caía muerto, ¿sí? Si yo quisiera, ahorita caía usted muerto, pero no lo voy a hacer, porque la gente que dejó usted a su alrededor se va a encargar de ello. Y fueron proféticas las palabras de Emiliano Zapata. Él no tuvo la necesidad de matar a Madero, pero la propia gente que Madero dejó en sus puestos, pues terminaría por matarlo. Como en estos casos, la parte más importante del gobierno de Madero fue su muerte. En estos casos de un magnicidio, pues se recuerda más la muerte que ni siquiera el proceso en el que vivió Madero, que fue poco más de año y medio, casi año y medio presidente del país, y no se recuerdan grandes obras de nada por el estilo de Madero,
lo que más se recuerda es su muerte, la decena trágica, de cómo todo un plan urdido desde la embajada norteamericana, y lo decimos abiertamente, el embajador Wilson es el que planea todo esto para hacer caer a Francisco I. Madero. Sacan de la cárcel, ¿sí?, al general Bernardo Reyes, que mucho se ha comentado que Porfirio Díaz, en lugar de haberse reelecto en 1910, debió haberle dejado la presidencia al general Bernardo Reyes, ¿sí? Con esto cumplía lo dicho a Krillman y calmaba a la gente. Pero no, él quiso reelegirse, y bueno, y ahí fue donde provocó la revolución. Pero bueno, Bernardo Reyes, que ya había tenido un levantamiento, estaba preso en Santiago Tlatelolco. Félix Díaz, que lo acababan de trasladar, estaba preso, sobrino de Porfirio Díaz. Lo sacan de Veracruz y lo traen a Lecumberri, y lo sacan ese 9 de febrero. Se juntan con diferentes fuerzas y quieren tomar Palacio Nacional, donde el general o coronel Lauro Villar defiende Palacio Nacional, queda malherido, pero no entrega Palacio Nacional. Los alzados estaban seguros de que Palacio Nacional se iba a rendir y se iban a pasar de su lado, y el general Villar no, defendió Palacio Nacional. Y Bernardo Reyes, en todo un acto así como de película, ¿sí?, muy de películas de Mel Gibson, de pronto detiene a toda su tropa que estaba pecho a tierra, se sube a su caballo y él solo se lanza en una bárbara carga de caballería de un solo caballo, se lanza contra Palacio Nacional, que estaba defendido por rifles y ametralladoras, y barren a Bernardo Reyes y cae muerto en plena plaza de la Constitución. Se arma tremenda balacera, que aquí vamos a decir algo que es real. Los soldados que querían tomar Palacio Nacional salen huyendo por órdenes de Félix Díaz rumbo a la Ciudadela, sí, que era un fortín militar, pero varios no alcanzan a huir, sí. Y noten, licenciada, noten, amigos, no alcanzan a huir. La guardia de Palacio va sobre de ellos y se esconden en la Catedral Metropolitana. Ahí se esconden. Se calcula que se escondieron alrededor de 50 insurrectos en la Catedral Metropolitana. Bueno, pues son rodeados porque pues no se atreven a violar la catedral, no entran por ellos, pero después de 2 o 3 semanas, pues ya consiguen que les permitan entrar a buscar a los insurrectos y ninguno apareció. Resulta que la catedral, la iglesia, les facilitó a varios de los insurrectos de Bernardo Reyes y Félix Díaz, les facilitó de estos, ¿cómo se llama? Ropa pues de sacerdotes, ¿sí? Túnicas o no sé cómo se llama. Se me fue el nombre. Sotanas. No sé, sotanas, sí. Sotanas. Les facilitó sotanas y los dejó o los ayudó a escapar. A los insurrectos los ayudó a escapar vestidos de sacerdotes. Y uno se pregunta aquí, ¿y qué tenía que ver la iglesia en todo esto? Pues tuvo que ver, y estuvo del lado de los insurrectos, ¿sí? Porque les digo, ellos protegieron a estas gentes y luego los ayudaron a escapar. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Que el hermano de, Madero sale de Castillo de Chapultepec, viene hacia el centro de la ciudad, lo detienen, hay una famosa fotografía tomada en la Alameda, donde él tiene a un lado a Victoriano Huerta, y donde le pide a Huerta que se haga cargo de la defensa de la Ciudad de México y ataque a los insurrectos en la Ciudadela, mientras Madero de ahí se va directamente a Cuernavaca, se trae al general Felipe Ángeles, que estaba ya en Cuernavaca, se lo trae y todo el mundo dice, ¿va a poner a Ángeles a cargo del ejército? No, deja a Victoriano Huerta. Un error. Segundo error, el día 18 de febrero, no recuerdo bien, 17 o 18, Gustavo Madero se da cuenta de la traición de Victoriano Huerta, se encuentra con él y Gustavo Madero lo amenaza, saca la pistola, lo amenaza y desarma a Victoriano Huerta y se lo lleva a Francisco Madero y le dice, te están traicionando y este tipo es un traidor. Tengo las pruebas de que este tipo es un traidor, porque no habían tomado la Ciudadela, porque las fuerzas leales a Madero atacaban y los hacían pedazos,
en órdenes absurdas. Hubo una carga de caballería de más de 500 jinetes, todos fueron exterminados, todos por las ametralladoras. O sea, eran cargas absurdas las que mandaba Victoriano Huerta, ¿sí? Y se seguía bombardeando y bombardeando la Ciudad de México. Entonces Gustavo Madero aprende a Victoriano Huerta, se lo lleva a Madero, y Huerta le dice: yo le juro que yo soy leal, deme 24 horas para demostrárselo, ¿sí? Entonces Madero le pide la pistola a Gustavo, o sea, Francisco a Gustavo, y se la vuelve a entregar a Victoriano Huerta, y le dice: confío en usted, que me va a demostrar su lealtad, ¿sí? O sea, otro gravísimo error de Francisco y Madero. Bueno, pues al otro día, Victoriano Huerta invita a una cafetería, a un restaurante, el Gambrinus, donde actualmente está la Torre Mayor, licenciada, amigos, ahí cerca de Chapultepec. Ahí estaba el restaurante Gambrinus. Ahí invita a Victoriano Huerta a comer a Gustavo Madero, que va con cierto escepticismo, ¿sí? Y es que me quedé viendo los comentarios. Perdón. Y entonces le dice Victoriano Huerta a Gustavo Madero: oiga, me han dicho que usted tiene una pistola muy buena, ¿me la puede mostrar? Y Gustavo le entrega su pistola, y en ese momento le dice Huerta: es usted mi hombre, o sea, es usted mi prisionero. Y lo que hace Huerta, que un día antes Gustavo le dijo traidor, lo que hace Victoriano Huerta es entregar, ¿sí?, a Gustavo Madero, a la soldadesca que estaba en la Ciudadela, para que hicieran con él lo que quisieran. Gustavo Madero era tuerto, ¿sí?, había perdido un ojo, y bueno, comienza la tortura de don Gustavo Madero. Comienza la tortura, un soldado con una bayoneta, ¿sí?, le saca, o sea, se le entierra en el ojo sano y lo deja completamente ciego. Posteriormente lo harían, pues vamos a decirlo así, lo harían bailar, ¿sí?, a base de bayonetazos, mientras los soldados se divertían, se carcajeaban, ¿sí?, lo dejan empapado en sangre, lo sacan de la fortaleza de la Ciudadela, y justo ahí en el centro de la Ciudadela, donde está la estatua del general Valderas, ¿sí?, ahí cae muy malherido ya Gustavo Madero, empapado en sangre, ahí al pie del general Valderas, a un costado de la estatua del general Morelos. Ahí queda Gustavo, porque todavía llegan y lo empiezan a balacear. Para esto le cortaron los testículos, se los metieron en la boca, ¿sí?, lo balacean. El cuerpo fue encontrado, si mal no recuerdo, con 37 impactos de bala, totalmente vejado el cuerpo, hecho pues, prácticamente pedazos. Esa fue la venganza de Victoriano Huerta contra Gustavo Madero. Francisco Madero se enteraría un día después, ¿sí?, bueno, unas horas después, porque es cuando viene la toma de Palacio Nacional en una balacera. Queda hecho prisionero Madero y Pino Suárez, junto con el general Felipe Ángeles. Son encerrados en Palacio Nacional, y el día 22 de febrero, ¿sí?, el día 22 de febrero, bueno, el día 19 de febrero obligan a que Madero firme su renuncia como presidente y a Pino Suárez como vicepresidente. Son obligados, si no mataban a sus respectivas familias. Entonces ese 19 de febrero, como ya no hay vicepresidente, queda el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, queda como presidente interino de México, y él solamente dio 2 órdenes. La primera orden fue nombrar como nuevo secretario de Relaciones, secretario de Relaciones a Victoriano Huerta, y su segunda orden fue renunciar. Solamente dura 45 minutos en la presidencia del país, hace una maniobra como para que todo quede disfrazado constitucionalmente, y le entrega el poder al general Huerta ese 19 de febrero nefasto para la historia de México, sí, en el que ese día tuvimos 3 presidentes, Madero, Lascurain y Huerta. El día 22 es sacado de Palacio Nacional Pino Suárez y Madero. Le perdonan la vida a Felipe Ángeles y lo exilia Victoriano Huerta a París, a Francia. De ahí se regresaría Felipe Ángeles, entraría por los Estados Unidos, se pone a las órdenes de Carranza. Carranza no le cae bien Felipe Ángeles y lo manda con Villa, y convertiría la mancuerna Villa Ángeles
en la mancuerna más terrible, y no hablo de nefasto, sino de perfección, ¿sí?, de la Revolución Mexicana. El gran artillero Felipe Ángeles con el gran estratega Francisco Villa. Bueno, Ángeles fue el último, aparte de los asesinos, el último que vio con vida a don Francisco y Madero, que es muerto atrás de la penitenciaría, lo que dice Lecumberri, de 2 balazos, uno en el cuello, otro en la cabeza, dados por el mayor Francisco Cárdenas, y Pino Suárez es fusilado. ¿Sí? Así es como acaba pues la vida del presidente y el vicepresidente. Les digo, pero ya 3 días antes ya habíamos tenido otros 2 presidentes. Entonces, se nos fue el tiempo, de veras, sí se me fue bastante el tiempo. Solo podemos decir que este mayor Francisco Cárdenas, a la caída de Huerta, sale hacia el rumbo de Michoacán, ¿sí? Pero se empieza a correr el rumor de que él fue el asesino de Madero y de Pino Suárez. 3 veces intentan matarlo, fallan al matarlo y sale huyendo para Guatemala. Este tipejo sale huyendo a Guatemala. En Guatemala, aunque había un dictador en la presidencia, cuando saben que él es el asesino de Madero, lo encierra en la cárcel. Dura 6 años hasta que sale libre, y sale libre únicamente para que pues alguna bala vengadora lo matara, ¿sí? En 1920 lo matara en venganza por la muerte de Pino Suárez y de Madero. Nos quedamos todavía con algunas cosas que vamos a platicar, licenciada. La semana que entra hablaremos ya directamente de Victoriano Huerta, de los presidentes que tuvimos por la convención, de Venustiano Carranza, yo creo que hasta don Adolfo de la Huerta vamos a estar, de Carvajal también vamos a platicar, de varios presidentes, pero sí se nos fue un poquito el tiempo, licenciada. Sí, se nos fue rapidísimo, profesor, pero mire, nos hizo un recorrido enorme por nuestra gran historia. Y pues bueno, tenemos a varias personitas aquí en el chat. A René, bueno, ya saludamos a René, a Israel Arriaga, dice: maestros, como siempre, un gusto escucharlos. Ger de Jesús Salinas dice: buenas noches, Doris y profesor Mendoza, ya de vuelta, saludos desde Oaxaca. Y bueno, por acá Mario Hernández en Pualteca dice: buenas noches, licenciado, profesor, reciban un saludo cordial y espero que todo vaya bien por allá y que estén muy bien. René Martínez Rojas dice: a los milpaltenses les prohíben explotar los bosques de Milpa Alta porque Díaz lo convirtió en un lugar de cacería. Dice Díaz y las clases altas de aquella época. Luis Javier Cepeda Pérez dice: buenas noches, gracias por tan importante, interesante y cultural labor. Beichik, creo que sí. Dice: saludos y felicitaciones por el excelente programa. Al fin en vivo. ¿De qué hizo fortuna Madero y su familia? Si pudiera comentar el profesor al final del programa. Dice: ay, Natania, dice: ya les mandé los regalitos prometidos. Muchas gracias, Natania. Cuando estén por acá, te daremos la noticia. Profesor. Pues ya muy rápido, ¿de qué hizo fortuna Madero? Madero no hizo fortuna, Madero la heredó. Realmente fue su padre, los abuelos de sus tíos, quienes tenían mucha tierra de sembradío, ¿sí? Y donde pusieron algunas industrias. Les platicamos la próxima semana porque se nos está yendo el tiempo. Pero Madero no hizo fortuna, Madero heredó la fortuna del tío y del abuelo, precisamente. Bueno, y también mandamos saludar a Alex, a todos nuestros amigos que nos siguen por Twitter. Alex, ¿quién más? Por acá tenemos a varios. Está Julio César Guerrero, está también Sebastián Gallo, es Boom Sibum también, Gerardo Segoviano, Miguel Ángel Sánchez, Miguel Aguilar, es el mismo, HGM, Gerardo Segoviano ya lo dije, Julio César, Gabriel Díaz, Graciela Pérez, son muchos los que nos siguen por Twitter, y también nos han dejado mensajes en YouTube. Bueno, ya no podemos ahorita leerlos, pero bueno, para la próxima semana por acá estaremos. Pues ya nos despedimos, profesor, que estén muy bien, cuídense mucho. Por acá nos escuchamos próximo lunes, ¿sí, profesor? Así es, el próximo lunes continuamos con esta serie de los presidentes de México, yo creo unos 3-4 programas más, e iniciamos una nueva etapa o una nueva serie con nuevos temas sobre la historia de nuestro país. Entonces yo creo que ya en este instante nos van a
a cortar, licenciada. Yo creo que sí. También Ana Valdés dice: excelente, muchas gracias por compartir sus conocimientos con objetividad. Ella nos habla desde YouTube. Bueno, ahora sí, nos despedimos porque ya nos estamos alargando. Cuídense y pues aquí los esperamos próximo lunes. Hasta luego. Espero les gusten estos valses.